Muy buenas noches, Dios los bendiga, qué bueno venir, empezar una nueva semana de nuestras Icas en casa y viendo que como que la mayoría está estudiando porque solamente estábamos Yanni, Alexandra, Nancy, el pastor y Mateo que me está escuchando acá, así que bueno. Ay, doña Claudita Muñoz, bueno, ya hay más personas, qué bueno estar acá reunidos. Igual vamos a hacer el ICAS con todo el amor y con toda la alegría y sabiendo que de pronto más adelante se conecten más personas o que tal vez haya más personas con usted mirando la transmisión. Marina Sequera, también Mariana, perdón, Sequera, buenas noches. Amparito Toledo, buenas noches, Dios te bendiga. Ya saludé a Claudia, Alexandra, Nancy, a mi esposa. Bueno, y vamos a dar inicio a esta noche. Quiero invitarle a que se una conmigo en una oración para poder empezar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por la bendición que tenemos de estar nuevamente reunidos, Señor, en tu nombre. Gracias te doy por las escuelas que hoy están iniciando, por los maestros y los estudiantes. Señor, te pido que sea un tiempo de bendición, un tiempo donde todos puedan aprender, donde todos puedan ser edificados, levantados, fortalecidos y bendecidos en tu palabra. Y te pido, Señor, que a nosotros que estamos acá en el ICAS nos bendigas a través de tu palabra. Gracias te damos en esta noche por este tiempo, en la bendición y en la gracia tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, saludamos también a Lili Valencia, bienvenida, qué bueno tenerte, y bueno, a las personas que se vayan conectando más adelante. Quiero iniciar el mensaje de esta noche y estoy sentando, y ya creo que esta semana termino, las bases de todo lo que quiero desarrollar para empezar a hablar del pensamiento. ¿Cómo así, pastor? ¿Tú no has empezado? Estamos colocando las bases y necesariamente necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de concebir el mundo para poder entender lo que Dios quiere. Y cada una de las enseñanzas que hemos dado en las últimas 2 semanas, 3 semanas tal vez, apuntan a eso. Y el título de la enseñanza en esta noche es: que no lo conozcan no quiere decir que no exista. Que no lo conozcan no quiere decir que no exista. Y obviamente estoy hablando de Dios y estoy hablando de una humanidad que procura como que desconocerlo, como que no, como que es irreal, como que queriéndonos ofendernos, dicen el amigo imaginario de los adultos, y resulta que no, Dios es real, Dios existe. Ahora, que la gente no lo conozca, que la gente no lo pueda percibir, no significa que no sea realmente Dios. Por eso mi primera pregunta en esta noche, y don Álvaro Marín, buenas noches, qué bueno que ha llegado. Jacqueline Romero, Dios te bendiga también. Así que como somos poquitos, espero que todos contesten para que podamos tener una buena audiencia. Y la primera pregunta que quiero colocar en esta noche es: ¿por qué las personas no creen en Dios? Ahora, no estoy hablando de ti, no estoy hablando de mí, estoy hablando de la gente que dice: no, yo no creo en Dios, eso es puro cuento, no sé qué. Quiero que me digas, o sea, que pienses por un momento y me digas por qué la gente no cree. ¿No cree realmente porque tiene razones para no creer? ¿O no creen porque simplemente no tienen un convencimiento? ¿O porque simplemente no hay una necesidad? ¿Qué piensas? ¿Por qué la gente no cree en Dios? Esa sería mi primera pregunta. Ya está allí en la pantalla, ya está en el chat, y entonces espero que don Luis Alfredo, Dios te bendiga, buenas noches, qué bueno tenerte, lo vi ya inscrito para mañana el servicio, qué bueno que ya estés en primera fila. Entonces, por favor, vayan contestando a esa pregunta: ¿por qué las personas no creen en Dios? Y el domingo en el servicio, que creo que algunos me han dicho que fueron bendecidos como en ese sacudón, y es hablando del Dios que adoramos. O sea, el Dios que adoramos no es simplemente un Dios así como pequeñito, como insignificante, como temeroso, no. Es el Dios poderoso, es el Dios omnisciente, es el Dios soberano, es el Dios creador, es el Dios que no cambia, es el Dios perfecto. Y ese Dios en el que creemos es al que estamos adorando, el que estamos bendiciendo, pero no solamente adorarlo y bendecirle, sino quiero llevarlo a eso. Es en el que estamos creyendo, o sea, en el que realmente sabemos que podemos colocar nuestra confianza, y que independientemente de las circunstancias que vivamos en esta tierra, con las personas que nos rodean, con las circunstancias que vivamos, podemos confiar plenamente en Él, en su cuidado, en su protección y en su bendición. Eso lo creemos firmemente. Más sin embargo, a pesar de eso, a pesar de las evidencias de un Dios grande y eterno, hay personas que aún insisten en no creer en Dios. Hay personas que aún insisten en cómo no tomarlo en cuenta y en cómo no creer que realmente Él sea soberano y eterno.
Y seguramente usted en su trabajo, seguramente usted en su casa, seguramente con su familia, seguramente, qué sé yo, en el lugar de donde estudia, sus amigos de infancia o sus amigos actuales. Hay muchos que no creen y tal vez se burlan de usted y le dicen, ay, el aleluya, el no sé qué, ta, ta. Pero yo quiero es preguntarle por qué ellos no creen o es que no quieren creer. Esa es la pregunta que tenemos. Y algunos lo aseguran mencionando la falta de evidencias. A ver, ¿dónde está Dios? A ver, ¿dónde? Muéstremelo, muéstremelo. Yo quiero palparlo, yo quiero escucharlo, yo quiero verlo. ¿Dónde está Dios? Es un... Yo no puedo explicar los elefantes verdes porque ¿cómo explico si no hay elefantes verdes? Y entonces, en ese sentido, me están escuchando, ¿verdad? Entonces, bueno, por favor, sí, creo que me están escuchando. Entonces, en ese sentido, es mirar y entender qué es lo que nosotros estamos mirando. Gracias a Dios ya nos llega la imagen. ¿Y por qué nosotros? Porque la gente dice que no. Pero yo quisiera tomar el pensamiento de aquellos que dicen que faltan pruebas o evidencias de la existencia de Dios. Y empezar hablando de que la misma creación nos habla. Esto yo lo hablaba el domingo cuando estábamos en el servicio. Y la palabra dice en Romanos capítulo 1, versículo 20, Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que nos está hablando acerca de que Dios se hace evidente a través de la misma creación. Ahora, obviamente ellos no van a aceptar este argumento, pero cuando nosotros entendemos la capacidad, es más, yo siempre, y no lo digo repetitivamente, sino es lo que yo pienso, nuestro cuerpo en sí mismo es una máquina perfecta, pero no voy a mirar el total de mi cuerpo, solamente quisiera mirar mi ojo, un ojo. Y un ojo tiene la capacidad de acoplarse a un ambiente más claro, a un ambiente más oscuro, la capacidad de mirar en tres dimensiones, de mirar la profundidad, la altura, la anchura, de distinguir entre lo bueno y lo malo. Lleva imágenes al cerebro que nos permiten a nosotros tomar decisiones. Y entonces la misma creación nos habla acerca de que hay un Dios. Y tomando cosas hermosas de la creación, por ejemplo, muchos de nosotros hemos escuchado, tal vez en los noticieros en una época del año, hemos escuchado hablar y las hemos visto en imágenes de las auroras boreales. ¿Se acuerda? O pues se acuerda, no, lo ha escuchado de esas, ¿cómo se llama esto? Manifestaciones en el cielo de diferentes colores. Ahora, el hecho que nosotros, creo que la mayoría no los hayamos visto, no sé si alguien acá lo haya visto, pero diría que en el 99.9% de los que estamos en esta noche no hemos visto esta situación. Y no la hemos visto por una sencilla razón, porque vivimos en una zona geográfica donde eso no se da. Eso se da por el norte, en Alaska, en Groenlandia, en lugares de esos. El hecho de que yo no lo haya visto, el hecho de que yo no haya palpado eso en carne propia, no significa que no exista, no significa que no esté ahí. Y es imposible que yo diga, no, eso no es verdad porque yo no lo he visto. Porque no podía asegurar eso. Y sería una ilógica irracional, una forma de pensar irracional, porque simplemente yo no lo he visto, entonces no existe. O sea, lo que yo no vea no existe. Entonces quisiera preguntarle otra cosa diferente. ¿Cuántas cosas habrán en el mundo que usted y yo no tenemos ni idea? En diferentes áreas, de diferentes maneras, en las que tal vez porque usted no conoce o no está en el lugar, o porque tal vez no lo ha presenciado, porque no lo ha escuchado, tal vez usted no puede decir eso no existe si alguien le dice de su existencia. Entonces sería necesario que yo fuera a esos lugares donde dicen que aparece y pararme allá y mirar y decir, ve que no, es verdad que eso no es cierto, y ahí sí salir a afirmar y decir, lo que hablan en tales lugares es pura falsedad porque eso no es verdad. Pero tendría que ir, viajar, cerciorarme y verificar que no existe. Lo mismo nos pasa con Dios. El hecho que yo no lo vea, o el hecho que alguien no lo haya escuchado, o el hecho que alguien no lo haya sentido,
no quiere decir necesariamente que Dios no exista, no quiere decir que Él no sea real. Sería arriesgado entonces emitir un juicio general sobre sobre todas las personas, sobre todo el universo, cuando yo solamente en mi limitado espacio, en mi limitado momento, estoy asegurando algo que no. Es más, tal vez los que dicen que no existe quieren sacar sus propias teorías y digamos que dándoles el abono de la investigación han investigado algo y han concluido eso. Pero en su mayoría no es nadie que ha investigado, sino simplemente porque lo escuchó, porque alguien lo dijo y es de alguien que lo dijo. Usted cree en esa persona, entonces no, si él dice que no, es porque no. Ahora, que alguien diga que no existe no quiere decir que no sea real. Y acá es donde viene la situación de poder realmente comprobar la existencia de Dios. Que Dios es real, que un Dios al cual amamos, al cual queremos y al cual bendecimos. Y yo no puedo hacer una afirmación tal como que Dios no existe si no tengo todas las variables. Miremos algunos postulados, yo quiero mirar algunos postulados de por los cuales la gente dice que Dios no existe. Pero antes de eso, yo quisiera preguntarle a usted, ¿y usted cree en Dios? Ay, pastor, es obvio, porque si no, no estaría acá. Ok, listo. Pero vuelvo y hago la pregunta, ¿sabe por qué? Porque yo quiero que Dios se convierta en algo tan real para su vida, que usted pueda hablar de Dios como habla o de su esposo o de su esposa, o como habla de la existencia de sus hijos, o como habla de la existencia de su trabajo o de su vida cotidiana, porque creo que Dios pertenece a nuestra cotidianidad. Creo que Dios está presente en cada momento, en cada decisión, en cada instante. Tal vez somos nosotros los que estamos alejados de Él. Por eso la pregunta, ¿pero tú crees en Dios? Y entonces tendría, no está en las fichas de las imágenes de los textos, pero quiero recordar lo que dice Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, pues primero tiene que creer que existe. Claro, ¿cómo voy a agradar a alguien que no creo que exista? Entonces, primero tiene que creer que Él existe y segundo, que Él es galardonador de aquellos que le buscan. O sea que Dios te quiere dar un galardón, Dios te quiere bendecir. Un galardón es como un premio, como una retribución, como un reconocimiento. Y Dios quiere que nosotros tengamos esos galardones, pero es necesario creer en Él, creer a través de la fe. Por eso habla que sin fe es imposible. Porque como nosotros vivimos en lo humano, pero tenemos que ir a la parte espiritual, trascender en la parte espiritual para poder conectarnos con Dios. Aquí es donde viene la importancia de esa parte espiritual, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos 20 personas conectadas. Qué bueno tenerlos a todos en esta noche. Los bendecimos, los saludamos y nos alegra mucho que estén con nosotros. Alfredito nos está saludando. Bueno, y empiezan las respuestas. Alexandra dice, yo creo que porque no ven la necesidad, ya que como decir por ahí cuando se está cayendo un avión, no hay nadie ateo. Bueno, Alexandra tiene razón. Tal vez la gente decide no creer en Dios simplemente porque no ve la necesidad de que exista un Dios hasta que pasa algo. Doña Belkis, buenas noches. Álvaro Marín dice, creo que por el mismo testimonio de algunos cristianos, este Álvaro está en el espíritu, ese es el último punto que voy a tocar, y que hoy en día hay denominaciones que han vuelto negocio el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alvarito, sí, ese también es una razón por la cual la gente no cree en Dios y lo vamos a ver más adelante. Rosalba, buenas noches, Dios te bendiga, Rosalba. Dice Yanira, pues puede ser porque no quiero salir de una comodidad y no quiero comprometerme. Sí, puede ser así, la gente por eso no cree. Don Alfredo dice, yo creo que es por la dureza del corazón. Exactamente, la gente es dura de corazón. Mariana Sequera nos dice, juro, no han tenido necesidad de alimento espiritual. Creo que lo tuyo está de acuerdo con lo que dice Alexandra. Cuando no tengo la necesidad, pues obviamente no lo busco. Dice Amparito Toledo, muchas personas no creen en Dios porque no se les dio en el hogar una formación de amor hacia Dios y no se les enseñó el temor de Dios. Sí, también puede ser esa parte y tienen razón, porque también conocemos personas que tal vez no, porque nunca se les enseñó un temor de Dios. Tienes razón. Nancy, Leito, la señora Leito dice, a veces no creen por el mal testimonio de nosotros los cristianos, igual que don Álvaro.
Leito, vamos a tocarlo en el último punto. Susanita, qué alegría escucharte, o bueno, no escucharte, leerte acá. Te bendecimos a la vida de Mauricito, de Camilo, de Diego, y gracias a Dios porque ya están ahí. Dice, buenas noches. Aunque tengan necesidad de Dios, no han tenido una revelación personal de Él, y si no lo llegan a tener, nunca creerán en Él. Bueno, Susanita toca un punto más amplio, y es la parte de la revelación. ¿Cómo yo estoy con la revelación? Jacqueline, yo pensé que nadie iba a contestar hoy, todos contestaron, me alegra mucho, qué bueno. Dice, muchas personas no creen, pienso que es porque no han tenido una revelación o encuentro con Dios, o porque por alguna circunstancia difícil han endurecido su corazón. Muy bien, gracias. Lili dice, yo creo que no tienen una necesidad. Bueno, ya muchos coincidiendo con ese punto. Doña Nuri León, buenas noches, pastor, buenas noches, Dios te bendiga, qué bueno tenerte con nosotros otra vez. Rosalba contesta, porque no han experimentado la presencia de Dios, o porque han visto malos testimonios de personas que dicen ser hijos de Dios, que hacen endurecer su corazón. Ok, Rosalba entonces toma las dos, de la no necesitan o por malos testimonios. Marta Rocío Sandoval, Martica, Dios te bendiga, qué bueno tenerte con nosotros, Dios te bendiga grandemente. Margarita Contreras nos está saludando, buenas noches Margarita. Ok, bueno, empezamos súper bien esta noche y gracias a todos por sus respuestas. Ahora, yo quiero entonces mirar hoy 3 postulados, el último ya saben cuál es, porque fue el que mencionó Álvaro, el que mencionó Susanita, bueno, Susanita no... Alguien más mencionó, bueno, las personas que hablaron acerca de ese mal testimonio, eso es lo que vamos a tocar en un momento, ¿de acuerdo? Pero empiezo con el primer postulado de las razones que la gente saca para no creer en Dios. Y el primer postulado es este: si Dios existiera, no existiría el mal. Si Dios existiera, no existiría el mal. Y hablan del mal en todas sus formas. Entonces la gente dice, no, es que si Dios existe, entonces ¿por qué existe el mal? Porque hay gente con hambre, porque hay guerras, porque hay injusticia, porque matan a la gente. Si Dios existe, ¿por qué no pone control? Esa es la primera o el primer postulado o argumento que la gente tiene para decir que no existe Dios. Y acá viene entonces la segunda pregunta. Y la segunda pregunta, espero que estén tan activos como la primera, y que todos allí, incluyendo a Belkis que no respondió, todos puedan responder. Dice, ¿es Dios el causante de la maldad en el mundo? Es la pregunta que tengo. ¿Es Dios el causante de la maldad en el mundo? Y entonces quisiera que usted pensara en esa pregunta y empezara a recapacitar en ella, si usted cree o si no cree, si cree o si no cree, ¿por qué? Si Dios es el causante de la maldad en el mundo. Ya está en el chat, ya está en la imagen, así que puede empezar a responderla. Y entonces, su razonamiento es cómo un Dios bueno permitiría que un niño muera, que haya una guerra, que haya un accidente, que un terrorista coloque una bomba. En Colombia, los años de Pablo Escobar, cuando vivimos tanto esa situación, o la misma guerrilla, la misma guerra que se ha vivido en Colombia, pero también lo vemos en diferentes lugares donde hay tanta hoy... ¿cómo se llama esto? Peregrinación, pero se llama de otro modo, tanto desplazamiento de gente yéndose desde sus ciudades para otros lugares, y no es acá solamente de Venezuela a Colombia, lo estamos viendo de Centroamérica hacia Europa, lo estamos viendo de África hacia países europeos, de los musulmanes. O sea, hay mucha necesidad, y entonces la gente que razona en esto, que no hay Dios, dice, si Dios existiera no permitiría que hubiera tanta injusticia y tanta maldad. Ahora, este no es un pensamiento lógico, no es un pensamiento que venga de un entendimiento, sino más bien viene de un pensamiento emocional. O sea, como emocionalmente digo, pero si Dios es bueno, ¿por qué hay cosas malas? Si Dios es bueno, ¿por qué ocurren situaciones como las que a veces vemos? Y resulta que la maldad en sí mismo, la maldad no viene de Dios. O sea, no es producida por Dios, porque Dios es bueno, sino que la maldad viene de nuestro desconocimiento de Él o de nuestro alejamiento. Digamos que
Puede ser en primer lugar desconocimiento. Voy a tocar lo que hablaba Amparito, cuando tal vez no nos criaron con principios hacia Dios y no sé qué. Bueno, pues no conozco a Dios, pues simplemente hago lo que yo quiera, y al hacer lo que yo quiera sabemos que es ir en contra de la voluntad de Dios. Pero también el desconocimiento, también el no acercarnos a Dios para preguntarle cómo Él quiere que nosotros vivamos. Y en ese sentido, entonces, por ejemplo, hablando de esto, Santiago empieza hablando acerca de que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, ni es tentado por el mal. Pero en Santiago 1:14 dice la palabra: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces yo diría que la maldad empieza desde nuestra concupiscencia. Yo no sé si usted ya ha llegado a ese nivel de su vida espiritual en que en su interior usted lucha con el pecado. ¿A qué me refiero luchar con el pecado? Tal vez hay pecados con los que usted no luche, porque no es su lado débil, pero tal vez sí hay algo con lo que usted luche. Usted puede luchar con cosas como el mal genio, como las mentiras, como el tomar lo que no es suyo. Usted puede luchar con sus pensamientos, usted puede luchar con la pornografía, usted puede luchar con la laxivia, usted puede luchar con el orgullo, usted puede luchar con la arrogancia, ¿de acuerdo? Pero creo que es cuando usted es consciente de que es hijo de Dios y empieza esa lucha, porque de lo contrario usted simplemente deja la rienda suelta a sus pensamientos, a sus acciones, a lo que usted hace, cómo usted actúa, cómo usted se comporta, y permite que el pecado sea el que esté reinando en su vida. Permite que el pecado sea el que tome valor y autoridad en su vida, y no que sea Dios a través del Espíritu Santo, no que sea Él controlándolo. Por eso dice acá que cuando nosotros somos tentados y seducidos por nuestra concupiscencia. Así que Dios no creó ni Él desea el mal de nadie. Dios advirtió a Adán y Eva, les dijo pilas, porque el pago de la desobediencia es la muerte. Y la muerte podríamos mirarla en un sentido como maldad, pero recuerde que la muerte es alejarnos de Dios. O sea que si la muerte se puede entender como maldad y la muerte es alejarnos de Dios, entonces la maldad, no puede venir de Dios, porque Dios es bueno. Si no somos nosotros los que nos hemos apartado, porque la humanidad se apartó de Dios y desarrolló un pensamiento equivocado. Yo no puedo decirle en tiempos cronológicos, después de que Adán fue colocado en el huerto del Edén y vino Eva, yo no puedo decirle cuánto tiempo pasó desde que Eva tomó del fruto prohibido y se lo dio a Adán y pecaron. Yo no puedo decirle cuánto tiempo pasó, pero sí puedo decirle algo, que el tiempo en donde ellos caminaron en obediencia y en el tiempo en el que vivieron pegados de la voluntad de Dios, siendo guiados por Dios y en obediencia a Dios, en ese estado de inocencia, en ese tiempo no hubo ningún problema. El hombre estaba cumpliendo las funciones que Dios le había dado a la tierra. La mujer seguramente también estaba cumpliendo las funciones. El hombre era cabeza, era autoridad, era el proveedor, era el líder, era el que estaba colocando nombre a los animales, el que estaba labrando la tierra, el que estaba haciendo lo que tenía que hacer. La mujer estaba haciendo su ayuda idónea, estaba a su lado, estaba apoyándole, le brindaba compañía, calor de hogar, bendición, dialogaban, tenían bendición, tenían comunión con Dios. O sea, todo funcionaba de la mejor manera. Pero es a partir de que ellos toman del fruto prohibido, a partir de que ellos desobedecen, que entonces algo malo, maldad, algo malo ocurre. Y eso malo que ocurre es que lo primero que ellos sienten es deseos de esconderse. ¿Y por qué sintieron deseos de esconderse? Porque sabían que habían hecho algo que estaba mal. Sabían que habían hecho algo que estaba por fuera de la voluntad de Dios. Así que la maldad no surge como algo que Dios envió, sino la maldad surge como algo en lo que el hombre se equivocó, en lo que el hombre se apartó de Dios y empezó a caminar por fuera de él. Ahora, mire toda la maldad que hay en el mundo y usted va a poder comprobar que toda la maldad viene de un corazón alejado de Dios. Viene de un corazón que no es conforme al corazón de Dios. Y acá quiero llevarlo a que estemos atentos al último punto, que era el que tocaba Álvaro y otras personas, porque tiene que ver con esa maldad. Ahora, es tanto así que creció la maldad en el hombre por haberse apartado de Dios, que en Génesis capítulo 6, recuerda que le hablé el domingo acerca de que a Dios le dolió en el corazón y le expliqué a qué se refería. Pues en el versículo 5 dice lo siguiente, de Génesis capítulo 6, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Tremendo.
O sea, el hombre abrió una puerta que no debía abrir. El hombre abrió una faceta a la que no debía entrar. El hombre empezó a caminar por un camino que jamás fue diseñado por Dios para el hombre. O sea, como que el hombre mismo fue edificando la maldad a través de haberse apartado de Dios, porque haberse apartado de Dios fue el de figurar su vida, fue el de figurar su modelo delante de Dios. Ay, es que no sé si decirlo o no acá, pero me dieron un ejemplo en estos días. Y es que, por ejemplo, cuando nosotros somos gordos, y por eso estoy luchando y le pido que siga orando por mí para que Dios me dé la fortaleza, dice, cuando tenemos obesidad, lo que estamos haciendo es como deformando nuestro cuerpo. No fue así como Dios lo diseñó. Necesitamos volver a colocarlo en el lugar que Dios lo colocó. Ahora piensa en un término espiritual. En un término espiritual, cuando Dios nos formó a su imagen y semejanza, pero cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios empezamos a deformarnos y ese modelo de Dios se empezó a dañar. Yo creo que le decía el domingo que era importante conocer al Dios que adorábamos, porque nosotros fuimos y creados a imagen y semejanza de ese Dios. Bueno, pues esa imagen, esa semejanza se fue deformando a partir del pecado, y por eso entonces en Génesis dice, y el hombre creció en maldad y empezó a persistir en esa maldad y se apartó del modelo original y se apartó de la gracia, se apartó del poder, se apartó de la bendición de lo que Dios quería. Entonces la palabra nos habla de un Dios bueno. La Biblia nos habla de un Dios bueno, y no solamente bueno en la creación, no solamente bueno cuando hizo al hombre, no solamente bueno cuando le dio su ayuda idónea. Bueno, cuando a pesar de la maldad del hombre, Él decidió enviar a su Hijo para que Él viviera el castigo de esa maldad sobre su propia vida. No la creó, no la causó, pero Él mismo sufrió el castigo de esa maldad por amor a nosotros. Así que la Biblia nos habla de un Dios bueno, y nosotros debemos verlo y creerlo como ese Dios bueno. Pero el afirmar, escúcheme, y acá para aquellas personas que de pronto dicen, no, si Dios fuera bueno no existiría el mal. Pues resulta que la gente, al afirmar que el mal existe, simultáneamente está afirmando que existe Dios. ¿Cómo así, pastor? No entendí. Claro, no puedo hablar de la oscuridad si no conozco la luz. No puedo hablar de lo dulce si no conozco lo salado. No puedo hablar de algo opuesto a lo que yo no conozco. O sea, si yo no conociera que hay algo bueno, no podría hablar de algo malo. Lo bueno procede o viene de Dios. Lo malo viene del apartarme de Dios. Obviamente acá está el diablo, está Satanás, conocemos todo esto, pero quiero que lo entendamos es desde nuestra propia humanidad, porque entonces el hombre no generó el mal, sino el mal viene desde que el diablo, Lucifer, se apartó y todo esto. Pero no quiero entrar en ese estudio tan profundo, sino quiero decirle que simplemente yo camino en mal cuando me aparto de Dios, empiezo a caminar en bien a la medida que me acerco. No como una condición, no como que si Dios dijera, si caminas conmigo te va a ir bien. No, porque no es una condición, sino que por caminar con Dios, el resultado lógico es que me va bien. Pero no porque Él me premie por irme bien, sino que yo lo obtengo porque estoy haciendo las cosas correctas. Así como cuando hago algo mal, estoy haciendo las cosas mal. Vuelvo a la canción que siempre coloco, la de íbamos los dos al anochecer, Esta persona al final dice, Señor, pero ¿por qué me la quitaste? No, yo no se la quité. Usted hizo una serie de cosas que estuvieron mal, no tuvo precaución, no siguió las reglas, no siguió las normas, y al final pues tuvo el resultado. O sea, Dios no tuvo que ver ahí. Fue el hombre en su propia decisión, fue el hombre en su propia toma de decisiones el que llegó a ese momento o a esa situación, ¿de acuerdo? Entonces, si yo aseguro que está el mal, es porque también entiendo que hay un Dios. No podría hablar del mal si no existiera otra parte buena que fuera el bien. De lo contrario, lo que vemos en guerras, en hambre, en enfermedades, en luchas, en contiendas, pues sería lo normal de la vida. O sea, pues no es normal la vida. O sea, qué sé yo, matan a alguien y es normal. No. Cuando matan a alguien y yo lo siento como que pasó algo malo, pues pasó algo malo, porque lo bueno sería que no hubieran matado a esa persona. Lo bueno sería que no hubieran golpeado a alguien. Lo bueno sería que no hubieran robado. Lo bueno sería, entonces, cuando yo tengo un contexto de lo bueno, entonces me hace pensar, me hace llevar a entender que hay lo malo.
Y ahí entonces me estoy afirmando en que Dios existe. Dios es nuestro marco de referencia para el bien. El marco de referencia que usted y yo tenemos para el bien es Dios, y Él determina lo que es bueno, lo que es correcto. Por eso en Filipenses nos habla a nosotros como cristianos y nos dice todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es honesto, en lo que haya buen nombre. Nos dice, en eso debemos pensar, porque Él mismo lo está hablando como algo que viene de parte de Dios. Entonces ahí no es una excusa válida el postulado que la gente quiere colocar, hablando de que si existiera Dios no existiría el mal. Ahora quiero leer sus respuestas con respecto a esta pregunta, y ¿es Dios el causante de la maldad en el mundo? Y empieza doña Alexandra Núñez, que dice, no, la maldad es la causa es la ausencia, de Dios en los corazones, porque el que sigue a Dios procura el bien para su prójimo. Muy bien, señorita Alexandra. Luna nos saluda, buenas noches, Dios te bendiga, Luna, qué bueno tenerte con nosotros. Mi esposita dice, claro que no, la maldad existe por la calidad del hombre. Ok. Doña Claudia dice, no lo creo, pienso que es por la dureza del corazón del hombre. Así es. Señorita María Paula Lineros, qué bueno tenerte con nosotros. Dice, la maldad del mundo existe por la ausencia y falta del temor de Dios en nuestros corazones. Así es. Sí, señorita. Rosalba dice, Dios no. Nosotros somos los malos por desobediencia, por tantas cosas. Ok. Lili Valencia dice, no, nosotros los humanos nos encargamos de la maldad del mundo. Ok. Amparito Toledo dice, la gente que piensa esto es porque no tiene conocimiento del amor que Él siente por nosotros, y no creen en lo que Él hizo en la cruz por su falta de conocimiento de su existencia. Muy bien. Dice Leito dice, Dios no es la causa de la maldad, sino la ausencia del conocimiento de Dios. Ok. Susanita, qué rico volver a leerte, Susanita. No, de ninguna manera. Pero le da permiso a Satanás de hacer caos, pues Satanás y sus demonios son unos desmandados de él. Acordémonos cómo estaba dando vueltas por el mundo y llegó ante Dios a acusar a Job, y Dios le permitió tocarlo, pero solo hasta un punto, pues no le permitió destruirlo. Muy bien, gracias, Susanita. Sandra Lucía, Dios te bendiga, Sandrita. No creo que sea por Dios. La maldad existe en el corazón del hombre por la ausencia de Dios en sus vidas. Muy bien. Y listo, creo que esas son las respuestas, y gracias por estar tan diligentes. Vamos con nuestro segundo punto. Y mi segundo punto es, el segundo punto no, sino el segundo postulado que las personas dan para no creer en Dios es, la ciencia explica nuestro origen desde la evolución. O sea, la gente que quiere ser atea, que quiere desconocer a Dios, dice que la ciencia desde la evolución nos explica el origen del mundo. Eso es lo que nos dice la ciencia, y ese es el segundo postulado que quiero tocar. Por eso viene una segunda pregunta, y esta pregunta es como un poco más tesa, así que espero que usted tenga esa capacidad. Y la pregunta es, ¿cómo podrías defender tu fe ante un evolucionista sin la Biblia? O sea, ¿cómo podrías decirle a alguien que dice que Dios no existe, que Dios existe pero no utilizando la Biblia? No le diciéndole, vea, la Biblia dice, la Biblia no, sin la Biblia. ¿Cómo lo harías? Porque si tú le vas a tocar la Biblia, te vas a decir, pero es que usted cree en la Biblia y la Biblia no es verdad. Entonces, ¿cómo lo harías sin la Biblia? ¿De qué manera lo harías? Es una pregunta bien interesante, y entonces espero que ustedes estén muy pilosos ahí para responderme. ¿Cómo podrías defender tu fe ante un evolucionista sin la Biblia? Y podríamos pensar que la ciencia es la explicación final de lo que necesitamos. O sea, la ciencia explica todo y ya, no hay más necesidad. Y eso es lo que dicen algunas personas. Pero estaba leyendo y encontré un autor, se llama, muy viejo obviamente, de tiempo anterior, se llamaba John Lennox. No John Lennon, ese es de los Beatles, sino John Lennox. Y John Lennox era un filósofo y matemático, y era un cristiano británico. Y él nos ayuda con un ejemplo que él colocó. Y entonces él decía, haga de cuenta que alguien, una señora, está en su casa y coloca una olla de agua en la estufa y la coloca a hervir.
Y entonces la pregunta sería, ¿por qué el agua en la olla está burbujeando? ¿O qué es lo que se quiere hacer con esa agua? Entonces alguien científico podría decir, bueno, lo que está pasando con el agua es que al calentarla entonces entra en ebullición y los átomos entran en una energía y empiezan a moverse de un lado para el otro, y cuando se empiezan a mover, entonces el agua cambia de un estado líquido a un estado gaseoso. Listo, esa es una explicación científica de por qué está hirviendo el agua en la olla. Pero otra sencilla es que teníamos ganas de un tinto y entonces estamos hirviendo agua, y es la más lógica. Y quiere decir que hervir el agua en la olla puede tener una respuesta científica, o puede tener una respuesta práctica, o otra persona puede decir, no, pues porque estoy cansado y quiero calentar agua para colocarle en un platón y bañarme los pies. O sea, no existe una sola explicación de algo, y por ejemplo cuando hablamos del universo, no existe una sola explicación. O sea, la ciencia, aunque la ciencia no ha llegado, porque igual siempre llegan al fin de la evolución y nunca creen en la parte de la creación. Pero digamos que de una u otra manera trata de explicar de cómo la evolución, cómo se da vida, como la fotosíntesis, como todos los procesos, como por ejemplo, y no sé si usted lo sepa, las abejas son tan importantes para el sistema de la vida cotidiana, porque la polinización, y bueno, los científicos, la ciencia nos puede explicar todo eso. Mas, sin embargo, esa es la respuesta científica. Pero pueden existir diferentes formas de explicar por qué el universo fue creado. Y ahí entonces el que nos podría dar la respuesta de otras razones por las cuales el universo fue creado es Dios mismo. Porque Dios es el creador. Porque Él dice que creó todo cuanto existe por una razón, para la alabanza y gloria de su nombre. Como decíamos el domingo, no es que Dios necesite, no es que Dios dependa, no es que... Pero todo lo que fue creado, todo lo que existe, fue creado para glorificarle, para exaltarle, para bendecirle, para levantar el nombre de Dios y para declarar que Él es santo, que Él es soberano y que Él es el Dios en el que nosotros creemos y en el que depositamos nuestra confianza. La ciencia nos puede brindar en ella misma todas las respuestas. Con la ciencia yo puedo entender. Voy a explicarle algo tan sencillo como esto. Hoy estaba hablando con alguien, y ese alguien es una persona que conozco hace mucho tiempo y conoce la iglesia, no es de la iglesia ni nada, pero entonces no recuerdo qué estábamos hablando y le dije, no, en la iglesia también estamos en pandemia de matrimonios. Y esa persona me dijo, uy, pastor, ahorita pandemia de matrimonios y en unos añitos pandemia de niños, le van a llegar muchos niños y va a crecer la iglesia. Y le dije que sí. Ahora, voy a tomar eso. Si de aquí a mañana una de las parejas que se ha casado si no tuviera sus hijos, pues obviamente yo puedo desde la parte científica explicar cómo el espermatozoide entró en la mujer y cómo llegó al óvulo y cómo lo fecundó y y entonces cuando lo fecundó pasaron 9 meses, durante esos 9 meses se formó el cigoto, se formó el bebecito, empezó el embrión, empezaron a crecer los ojitos, y a los 9 meses tenemos un bebé. Listo, esa es la respuesta científica. Pero estoy seguro que esas parejas, cuando estaban pensando en su hijo, no estaban pensando en la parte científica de cómo iba a suceder, sino estaban pensando en el amor que se tienen y cómo sería bonito que a su hogar llegara un hijo, a alegrar sus vidas, a ponerlos a trasnochar, a ponerlos a correr detrás de él, a incrementar su presupuesto en los gastos que implica un bebé. O sea, son cosas diferentes, y a eso es lo que voy. Entonces la ciencia me puede explicar el por qué o el cómo, mejor el cómo, pero no el por qué. No el porqué de las cosas. Y cuando Dios hizo la creación, Él la hizo porque tenía un propósito. Por eso nosotros como seres humanos no somos simplemente robots, sino tenemos sentimientos, amamos y queremos. Yo el domingo hablaba acerca de los animales, pero hablando del instinto, por ejemplo, un animal no solamente anda, sino un animal, por ejemplo, responde a manifestaciones de afecto. Por eso el dueño de un perrito, cuando se va y llega a la casa, el perrito le bate la cola, porque tiene que ver con esa parte del instinto, de un amor, de una cercanía, de no estar solos en el universo, de saber que nos necesitamos unos a otros. Ahora, en ese sentido yo le puedo dar una explicación mucho más profunda. La ciencia, más que hablarme de cambios físicos y cambios químicos y qué sé yo, y un montón de reacciones,
de explicarme cómo un terremoto es porque X o Y circunstancia, no me puede explicar más allá, no me puede hablar más allá. Pero Dios sí me puede hablar de algo diferente. Por eso, ahora, cuando creemos que la ciencia pelea con la religión o con la fe, estamos hablando desde una mente que no se entiende. Tal vez unas décadas atrás estábamos en ese contexto, pero cuando usted mira siglos atrás, siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII, muchos de los grandes científicos, de los hombres de ciencia, eran hombres creyentes. Ahora, esto no peleaba con ellos. Galileo Galilei se entiende como el padre de la ciencia, y el hombre miraba las estrellas, bueno, un montón de cosas, y el hombre amaba a Dios y creía en Dios. Isaac Newton, que descubrió la ley de la gravedad y amaba a Dios. Copérnico amaba a Dios. Es más, uno de ellos, Blaise Pascal, dijo lo siguiente, él una vez dijo esto: poca ciencia nos aleja de Dios, mucha ciencia nos acerca a Dios. O sea que ellos mismos entendían a través de la ciencia que había algo detrás de esto. En este momento, los científicos, porque nosotros nos quedamos de pronto con aquellos que dicen no creer en Dios, pero hay muchos científicos en este momento, siglo XXI, que están creyendo en Dios y dicen que todo lo que hay en la creación no pudo ser producto de un accidente, no pudo ser producto de la casualidad. Ay, no, pasó esto y no. Ellos están entendiendo que hay un diseño inteligente en toda la creación. Hay un diseño inteligente en todo lo que hacemos, y tal vez tiene que ver con lo que yo les preguntaba el domingo y les decía: ¿usted es consciente de que a veces tiene actitudes que usted dice, wow, o sea, no sabía que tuviera esta capacidad? Y es porque hay una conciencia de inteligencia en nosotros, y que toda la creación me habla de Dios. O sea que la ciencia, sí, claro, apoya, la ciencia corrobora, pero la ciencia sola, por sí sola, no puede explicar el porqué de la creación. Vuelvo a colocarle el ejemplo. La ciencia puede explicar por qué usted tiene hijos, pero no puede explicar por qué usted tiene hijos. Es muy diferente. Y lo mismo ocurre con la creación. Voy con sus respuestas y vamos a mirar acá. Entonces la pregunta es: ¿cómo podrías defender tu fe ante un evolucionista sin la Biblia? Y dice Alexandra: si la vida y la primera célula se creó sola, ¿por qué nosotros no hemos visto que se pueda crear vida sin una célula inicial? Si es por el lado de la evolución, sería porque las especies siguen siendo lo que son y no han seguido evolucionando. Por ejemplo, ¿por qué los monos no se han ido evolucionando y se han convertido en hombre? Qué enredo, ¿cierto? Dice ella. Ok. Y la única gracias, Alex, porque fuiste la única que se atrevió a responder. Yo sabía que esta pregunta estaba difícil, y gracias por tu... Ah, no, Susanita también, acá está. Susanita dice: le diría lo siguiente: entre muchas otras cosas, que el Dios de quien creo, es real para mí. Fue que se me volteó la pantalla. Tengo un hijo que anduvo en las calles lleno de droga y por todos los caminos cerrados, y ese Dios con su mano lo sacó de lo más sucio para otro lado. Hace 2 semanas estuve al borde de la muerte, y aunque sí, él lo hubiera querido, me hubiera llevado con él. Se estaba cumpliendo lo que un día me dijo que cuidaría desde el vientre hasta las canas. O sea, hoy estoy aquí porque Él es real, y solo me iré cuando Él lo disponga. Amén, Susanita. Estás hablando acerca de la soberanía de Dios. Y Sandra dice: yo defiendo mi fe con convicción. Él es el creador del hombre, a su imagen y semejanza nos creó, y todo lo que existe en el universo. Ok, gracias por sus respuestas, y bien bonitas. Y acá viene el tercer punto, el que tocaba Álvaro Marín y el que tocaban otras personas, pero voy con el tercer punto, y es: otro postulado por las cuales las personas no creen en Dios es por el mal testimonio de los cristianos. El mal testimonio de los cristianos. Ay, qué duro cuando nos saboteamos. Y pensé muchas veces cómo hacer esta pregunta, y al fin me quedó así, porque quería hacerla de diferentes maneras. Pero esta pregunta, y aquí sí espero que todos contesten, y esa pregunta es: ¿has visto malos testimonios de cristianos? ¿Cómo te hacen sentir? ¿Has visto malos testimonios de cristianos?
¿Cómo te hacen sentir? Quiero que estemos mirando, ya apareció la pregunta allí. Entonces, si tú has visto malos testimonios de cristianos, ¿cómo te hacen sentir esos malos testimonios de cristianos? Ahora, resulta que en la historia de la humanidad, en la historia de toda la humanidad, muchas atrocidades se han cometido en el nombre de Dios, tristemente. Escucho de la guerra en Irlanda entre católicos y cristianos, escucho de la época de la Inquisición, escucho de la época de las cruzadas, y son tiempos que solamente dejaron muerte y dolor. Cuando era el tiempo de las cruzadas, la Iglesia Católica pensaba que era una guerra santa, una guerra buena para ellos. Y entonces, como estaban contratando mercenarios para que hicieran su guerra, pues ellos querían hacer la cosa más santa, así que le decían a los mercenarios que tenían que bautizarse, o si no los dejaban pelear. Y ellos decían, bueno, listo, nos bautizamos. Pero siempre que se bautizaban, tomaban su espada con la mano y se sumergían, pero nunca permitiendo que la espada se sumergía, dando a entender que ellos aceptaban todo menos que su espada la manejaban como querían y mataban como querían. Están diciendo que no van a obedecer a Dios. Y es la historia de la humanidad. Y así como el mal testimonio que ha habido en la historia, donde hace que mucha gente dude porque las guerras, porque los conflictos, porque las peleas, porque las anarquías, porque los complots, porque el deseo de poder, de ansias de dinero y todo lo que se ve. Así mucho, ¿cuántas veces nuestro testimonio? Y ahí sí estoy hablándote a ti, me estoy hablando a mí mismo. ¿Cuántas veces nuestro testimonio ha hecho que mucha gente no crea en Dios? Ha hecho que mucha gente se aparte de Dios. Lo he visto infinidad de veces. Y he visto cómo gente, jóvenes, como gente adulta, se ha ido de la iglesia. Creo que no somos perfectos. Yo no estoy diciendo que yo soy perfecto, ni le estoy pidiendo a ninguno de ustedes que seamos perfectos en nuestra propia capacidad, porque eso es imposible. Pero creo que sí es necesario que nosotros busquemos la santidad. Y también es necesario que cuando nosotros nos equivoquemos, cuando tengamos debilidades, no debilidades, sino cuando tengamos equivocaciones, que tengamos el valor y que tengamos la autoridad de aprender a pedir perdón, de agachar la cabeza y decir, sí, creo que me equivoqué, lo que dije, lo que hice, lo que pensé no estuvo mal. Pero hoy en día, y creo que era lo que tocaba Álvaro, yo estoy hablando de tiempo atrás, las inquisiciones, las guerras, las peleas, la muerte, todo lo que había, pero Álvaro habla hoy, por ejemplo, de las congregaciones donde se hace de la iglesia un negocio, donde se hace de la iglesia un lugar donde yo quiero sacar crédito, sacar beneficio, y entonces todo lo convierto en dinero, y si quiere ser sano, y si quiere recibir, y si quiere entonces siembre, traiga plata, y todos lo llevamos al contexto de la plata, del dinero, cuando tal vez estamos peleando por cosas tan básicas en la tierra y no estamos colocando la mirada en lo que Dios quiere. Y esto hace que el testimonio, muchos pierdan su fe porque digan, no, esto no es real, esto es un relajo, esto es un chiste, esto es la gente queriendo aprovecharse de los demás. Ahora, ¿Dios tiene la culpa de esto? No, Dios no tiene la culpa. La culpa la tenemos todos por no escudriñar la palabra. Creo que usted siempre me ha escuchado. Todo lo que yo le enseñe, por favor, vaya a la Biblia, escudriñelo. Si algún día usted escucha algo que el pastor dijo y que no está bien, venga y dígale, pastor, no está bien, y yo le explicaré por qué lo dije a la luz de la palabra, o agacharé la cabeza y diré, uy, sí, creo que me equivoqué, y lo hablaré, porque creo que de eso se trata. El único perfecto, el único infalible, el único que no falla es Dios, el único inmutable, como hablábamos el domingo. Pero nosotros como seres humanos somos los llamados, y creo que la gente quiere más que saber la teología que sabemos, cuánta teología, cuántos conocimientos, quiere que sepamos lo que Dios quiere. Es que hay un tema que es álgido que no quiero tocar porque primero no quiero hacer sentir mal a algunas personas, y no quiero que otros tengan argumentos para herir, pero con todo el tema de la pandemia y todo esto, entonces nos levantamos en bandos, y a veces pareciera que el amor quedara a un lado y estuviéramos más peleando porque yo creo esto, porque yo creo lo otro, y a veces creo no porque yo lo investigué, no porque yo lo leí, no porque yo lo estudié, no porque me consta, sino porque alguien lo dijo.
Y ayer estaba escuchando las noticias y en un programa decían, y un pastor dijo desde su iglesia, les prohíbo a los de mi iglesia. Y yo decía, tenaz, pero alguien iba conmigo escuchando ese programa y yo le decía a esa persona que claro, que yo estoy de acuerdo con algunas cosas, pero el problema es que a veces también a nosotros nos quieren meter en una sola molde, ¿de acuerdo? Entonces hay cosas en las que yo digo, sí, claro, como cristianos creo que rayamos en el fanatismo y rayamos en cosas absurdas, pero eso no quiere decir que haya cosas que yo esté viendo que estén mal. O sea, yo nunca estaría de acuerdo, por ejemplo, con la adopción de niños por parejas homosexuales, o estaría de acuerdo con el matrimonio sexual, jamás estaría de acuerdo con el aborto, jamás estaría, pero en esas cosas que deberíamos estar unidos, a veces nos dividimos porque entonces ya nos vamos a unos extremos que no tienen sentido y que no tienen razón de ser en la palabra. Pueda que usted lo pueda encontrar en otro lado por gente que lo dice y lo especula, pero que no tiene sentido y que no va más allá. Y esos malos testimonios es lo que hace que nos vean como raros, pero ¿por qué hablan así? ¿Por qué no entienden? Porque no somos racionales en lo que hacemos. Es más, yo quiero decirle que a veces me parecen tan irracionales los argumentos de por ejemplo, la agenda LGTBI, porque son, en serio que son irracionales. Pero si ellos son irracionales, yo no quiero actuar de la misma manera, yo no quiero pensar de la misma manera, yo quiero defender mis ideas, pero las quiero defender, sí, desde la palabra, sí, desde la razón, pero sí también desde el entendimiento que Dios me da para tener conciencia de por qué decido que algo sí o por qué decido que algo no, porque entiendo que algo está correcto y no que algo esté incorrecto. Así que el mal testimonio que a veces damos hace que mucha gente pierda la fe, hace que mucha gente no quiera venir a la iglesia. Yo quiero decirle algo y pues no sé, espero que nadie esté viendo, pero si ven igual no hay problema, no hay ningún problema. Pero quiero decirle que cuando yo me casé con Yani, la familia de Yani, en su mayoría católicos. Y no católicos practicantes, sino católicos de título y de pronto muy reservados o muy prevenidos con los cristianos. Y recuerdo que en muchas reuniones tuve que aguantarme chistes de mal tono con respecto a los diezmos, con respecto a las alabanzas, bueno, todo lo que usted quiere imaginarse. Pero creo que nunca me fui con ellos de pelea y decirle, ¿usted qué les pasa? Es que me conocen, es que les cerró. No, nunca. Creo que siempre lo manejé con un buen ambiente, con una buena forma. Y a lo largo de estos años Dios nos ha permitido ir mostrándoles algo diferente. Al punto que anoche yo estaba muy cansado y la familia de Yani estaba, hagamos reunión, y yo fui un poco grosero con mi esposa, no porque quisiera, sino porque estaba cansado. Ayer fue un día muy fuerte en cosas que el pastor no estaba a descanso, sí, pero fuimos un día fuerte y resulta que yo quería llegar a acostarme y no, que la reunión, entonces le dije, bueno, hagámosla. Y me impacta porque aquellos que de pronto en una época nos atacaban, nos señalaban, no nos querían, ahora son los que están pidiendo. Y no fue ponerme bravo y decirle, ustedes son los pecadores, yo soy el santo, ustedes son los malos, yo soy el bueno. No, fue simplemente darle con testimonio. Pero muchas veces cuando nos colocamos en esas actitudes tan arbitrarias, ahora no vendo mis principios, yo no los vendo. Yo no negocio con lo que es mi fe. Y hay cosas que son claras, y usted me lo escucha en la prédica, y lo que yo predico también lo hablo afuera. O sea, hay cosas en las que yo soy consistente. Pero pienso que a veces caemos en otras cosas que no, y hace que nos vean como personas que no entendemos o no conocemos lo que Dios quiere darnos. Entonces a veces nos peleamos, en lugar de pelearnos por las verdades bíblicas, peleamos por las creencias de otras personas, por fábulas que nos hablan. Y alguien en su nombre puede hacer mucho mal. Pero en la realidad, aunque piense que lo está haciendo en el nombre de Dios, la verdad es que no lo está obedeciendo. Entonces vuelvo a la época de las cruzadas o la Inquisición. Vuelvo a, no sé, a veces uno escucha en las redes sociales, porque entonces hay gente que se dedica a criticar a los que están mal, y entonces los que están mal les devuelven, y los que están acá se ponen bravos porque dijeron, y es una lucha donde no es Cristo el nombre glorificado, no es el nombre de Dios el que estamos exaltando, sino estamos peleándonos unos a otros porque yo tengo la verdad y usted no tiene la verdad. Y siempre he dicho, la verdad absoluta solamente tiene la palabra.
Esta es la verdad que yo defiendo, esta es la verdad en la que yo debo caminar, esta es la verdad que yo debo defender siempre con mi vida, con mi corazón. Esta es la verdad, no la verdad de un movimiento, de una filosofía, de un partido político, de alguien. No es en ese contexto. Y acá yo quiero hablarle, por ejemplo, sobre todo los jóvenes, pero no sé si había más personas que estaban, pero es que el pastor como que no nos deja protestar y no sé qué. Bueno, yo quiero decirle dos cosas. Primero, la noche en que Jesús fue entregado, usted recuerda que Pedro se llenó de valor y sacó su espada y ¡bum! Le mochó la oreja a una persona. Jesús en ese momento dijo lo siguiente, Mateo capítulo 26, versículos 52 al 53. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles para defenderlo? O sea, a lo que refiero es que yo tengo que permitir que Dios haga su proceso. O sea, la guerra no es mía, la pelea es de Dios. Dios es el que está peleando las batallas. Yo debo es estar atento a lo que Dios me diga para actuar conforme a lo que Dios me diga, pero no conforme a mi emoción o a mi sentimiento. Es más, yendo más profundo, el apóstol Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 36, dijo lo siguiente, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no está aquí o no es de aquí. Entonces a veces nos metemos en unas peleas que no tienen connotación. De la iglesia de la que yo salí, años después hubo una pelea, y esa pelea fue por terrenos, por propiedades. Y un día pues me sentí honrado, el superintendente de la denominación con otros pastores me invitaron a almorzar y me dijeron, usted qué se, bueno, es un tema muy álgido, pero solamente este pedacito, ¿usted qué diría que estamos en esta pelea? ¿Usted qué diría? Entonces yo les dije eso, les dije pues la verdad es que Cristo vino fue por almas, no vino por terrenos, ni por escrituras. Y Dios quiere la unidad, no quiere la división de la iglesia. Entonces pienso que ustedes deberían actuar más como Cristo actuaría y no como actuaría una persona mercantilista que solamente piensa en sus posesiones y en sus terrenos. Ahora, esto es muy difícil de entender si no lo entiendo desde lo espiritual, porque la misma palabra dice que hay cosas espirituales que hay que entenderlas espiritualmente y para el mundo son locura. Pero yo necesito entender ahí y formar mi pensamiento, que es a lo que voy, en lo que Dios quiere. La evidencia en el nombre de Cristo, la violencia en el nombre de Cristo no es obediencia a Cristo, sino más bien muestra la rebeldía. O sea, si yo cojo a alguien ahorita y le pego y le digo, es que usted porque es pecador y no sé qué, y por eso lo voy a volver nada, pues yo digo que lo hago en el nombre de Dios, pero la verdad Dios no está en el asunto. En Estados Unidos, en los años 60, la época de Martin Luther King, apareció un grupo del Ku Klux Klan y era una secta de la religión católica y ellos se sentían con el derecho de quemar la casa de la gente de color, se sentían el derecho de clavar cruces, bueno, de hacer un montón de aberraciones contra ellos en el nombre de Dios. Nada, o sea, pueden decir que lo hicieran en el nombre de Dios, pero Dios no estaba en el asunto. Así que yo necesito entender lo que Dios quiere. Así que Dios sí existe, claro, Dios es real. Y el Espíritu Santo es quien nos convence de esa realidad. Así que yo no convenzo a nadie, es el Espíritu Santo el que convence. Pero nuestra participación son actos de amor en coherencia con nuestra vida y con nuestro buen testimonio, hablando de un evangelio que cambia y que transforma vidas. O sea, ese es el testimonio el que Dios quiere. Quiero leer sus respuestas a esta pregunta y creo que de pronto hay muchas. Y entonces dice Mariana Sequera, malas actitudes de cristianos uno se decepciona, pero de las personas, no de Dios, porque ellos son los que faltan y desobedecen la voluntad de Dios. Amparo dice, yo tuve un mal testimonio de un cristiano y fue tan malo que alcanzó a dañarme mi parte espiritual, pero Dios es tan grande que encontré este pastor. Ay, tan linda mi Amparito, Dios te bendiga, me hiciste sonrojar. Dice Alexandra, muchos paz, y tristemente yo misma he sido mal testimonio para alguno. Lo triste es que no es uno el que queda mal, sino que hace quedar mal el nombre de Cristo, y lamentablemente mucha gente perderá por nuestros malos testimonios, se perderá.
Susanita dice, me siento avergonzada, pero hay algo más de fondo. Yo debo estar firme a pesar de lo que puedan hacer o decir los demás. Amén, así es. Dice Sandra Lucía, sí, nos sentimos tristes, mal, la carne es débil, nos equivocamos, nos decepcionamos, le fallamos a Dios, a la familia, a la iglesia y a nosotros mismos. Pero tenemos esa oportunidad de reconocer nuestros errores y otras personas se arrepentirán y vuelven al camino. Habrá un gozo enorme por lo que Dios nos ha dado la oportunidad. Ok. Y Rosalba dice, sí, muchas veces me hicieron sentir muy triste y con dolor de ver muchas personas destruidas. Ok, gracias. Entonces sí, vemos esas situaciones, pero Dios nos llama a algo diferente. Permítame orar por esta palabra, espero que haya sido de bendición y ya vamos con nuestros anuncios y terminamos. Dios, gracias te damos por la palabra en esta noche, por la bendición que tú nos has dado, Señor. Y queremos, Señor, estar en tu perfecta voluntad. Permítenos entender que así como existe el mal, hay algo más grande sobre el mal y eres tú, Dios, y que tú eres eterno y que tú tienes el poder y la soberanía. Permítenos entender que la ciencia no pelea contigo, sino la ciencia nos da evidencias de ese Dios grande y real que tú eres, pero permítenos tener un testimonio correcto, Padre. Hoy quiero darte gracias por todas las personas que han sido sanadas, como decía Susanita, y que hoy pueden dar testimonio de la vida que tú les has dado, pero quiero seguir orando por aquellos que necesitan esta oración, Señor, y coloco la vida de Francisco Javier Vanegas delante tuyo, Señor, la vida de Eloín Aguilar, la vida de Carolina Suárez, la vida de Oscar Mesa, de Beatriz Magón, de Justín Gómez, Señor, delante tuyo, Señor. Te pido por cada uno de ellos. Envía sobre Oscar Mesa palabra de sanidad, de restauración, y te pido, Padre, que tú obres en él conforme a tu bendición, Señor, y que seas actuando, Señor. Sigo orando por un trabajo de bendición para Vanessa Aguilar, para William Ruiz, y en el proceso jurídico de Giovanni y de Alexandra y de Luz y Huesa, Señor. Ayúdales, bendíceles y permite, Señor, que sea tu gracia y tu bendición levantándolos. Gracias te damos por ellos y colocamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, gracias por estar acá. Mañana 6 de la mañana, no olviden nuestro tiempo de oración. Los esperamos para poder compartir un tiempo bien hermoso, para orar, para bendecir al Señor. En la noche nuestro servicio presencial, ya muchos de ustedes han inscrito. Los que quieran pueden inscribirse. Mañana los esperamos en la iglesia, y los que nos siguen por Face y por YouTube, tranquilo, mañana se transmite por las dos redes y vamos a tener un tiempo muy especial, ustedes en su casa y nosotros desde la iglesia. No se preocupen, va a ser de un servicio de 7:30 máximo a 8:45, pero no queremos alargarlo tanto, pero sí va a ser un tiempo de bendición. Así que mañana todos los que vayan a la iglesia, desde ya les esperamos, le damos la bienvenida, y a los que nos van a seguir por las redes, que estén allí conectados para seguir disfrutando de la bendición de Dios. Los queremos, los amamos, gracias por estar acá y nos vemos mañana en la oración y en la noche. Bendiciones para todos y que descansen.